Comenzamos esta serie preciosa de Génesis, que va a tener 4 miniseries dentro de ella. La primera sesión estará desde el capítulo 1 al capítulo 11. Luego haremos una segunda miniserie basada en la vida de Abraham, que tiene tanto que enseñarnos como padre de la fe. Y luego hablaremos de Isaac y Jacob. Y terminaremos con José. Yo estoy seguro que algunos de ustedes ya están locos por saltar a José. Pero son 50 capítulos de Génesis. No se preocupen que no vamos uno a uno. Solo al principio. Ya la semana que viene haremos un gran panorama del capítulo 4 al 11. Y terminaremos esta primera parte. Hoy les voy a hablar acerca de el pecado, la tragedia de la familia de Dios. Cuando terminamos el pensamiento de la semana pasada en Génesis 1 y 2, dentro de mi corazón había un sentir cálido que me hacía meditar y deleitarme en el orden perfecto de Dios en su creación. Y durante los últimos 15 días he estado refugiado en ese sentimiento de gratitud a Dios, de deleite en su bondad. Cuán bueno es el Señor, qué hermoso lo hizo todo, qué diseño más sabio y perfecto, cuánto revela su gloria el proceso de la creación. Y yo reencontré al Señor en los últimos 15 días mientras estudiaba 1 y 2 de Génesis. Encontré una vez más al Señor como un padre que cuida a sus hijos y que quiere lo mejor para sus hijos. Si hoy hay enfermedad, si hoy hay conflictos, si hoy hay violencia, si hay escasez, si hay un sistema ecológico quebrado, si hay fenómenos naturales que traen desgracia, si hay todo eso hoy, no es porque Dios quiere. Porque en el orden de Dios, ninguna de esas cosas existía, sino que vino como la irrupción del pecado en la humanidad. Y la gestión pecaminosa del hombre, ya no como un mayordomo de Dios, sino autodenominándose el propio Dios de su vida y de su Edén. Por eso están las cosas como hoy están. Y hoy hablaremos de Génesis capítulo 3, por eso les invito a que abren allí su Biblia, Génesis capítulo 3, donde estaremos hablando dónde comenzó esto. Es curioso cómo Dios, para construir, recuerden que usó un proceso creativo. Día 1, día 2, día 3, y así hasta el día 6. Estoy un poquito fatigado. En un proceso donde Él creó en una semana extraordinaria. El día sexto, Él dijo así, y vio Dios que todo era bueno, y bueno en gran manera. Allí lo que veía era un reflejo de Él. Su gloria lo veía en lo que había hecho. Por tanto, eso era bueno porque Él era bueno. Descansó el día séptimo, no porque Él lo necesitara, sino para enseñarnos a nosotros a trabajar y a descansar, y que en el ciclo de trabajo y descanso también nosotros experimentamos la imagen de Dios en nuestra vida. Y es parte del diseño de Dios. Recuerden que capítulo 1 y 2 de Génesis está antes del capítulo 3, por si no se han dado cuenta. Por tanto, el trabajo no es consecuencia del pecado, sino que el trabajo viene dentro del diseño de Dios para el hombre. Bueno, lo que estoy pensando es esto. Para construir Dios, quien podía haberlo hecho en un instante, se tomó su tiempo. Sin embargo, para destruir el hombre, no se tomó mucho. En un instante, con una decisión, siendo vencido por una sola tentación, lo arruinó todo. Cuando comienza el capítulo 3 de Génesis, allí nos comienza diciendo que en el huerto había una serpiente.
y que esa serpiente era un animal más astuto que la mayoría. Esa serpiente, aunque era un animal físico, una serpiente, estaba siendo usada por Satanás para entonces llegar a Eva. Cuando leemos en Corintios, segundo los Corintios 11:13 y Apocalipsis 20:2, allí se nos dice que Satanás es una serpiente. Y la metáfora está muy bien, porque el problema de la serpiente no es la mordida, sino el veneno. Tú dices, una serpiente, una mordida. Está bien, duele, pero el problema es el veneno. Y cuando Satanás viene a Eva, él viene como una serpiente. Y él viene camuflajeado. Él no viene como ese ángel caído, en rebelión a Dios. Él no se presenta y dice, hello, I'm Satan, soy Satanás. No, él simplemente comienza el diálogo como si fuera un animal más de tanto que estaba allí. De lo que aprendemos entonces, primero, que Satanás es real y no es una fuerza del mal, una energía negativa, como algunos dicen. Que Satanás es real y no es simplemente una caricatura de un cómic en una revista juvenil, donde tiene un muñequito cómico vestido de rojo con tarrito y un rabito y un tridente que mete miedo a la gente. Satanás es real y no es simplemente un pensamiento filosófico de representación del mal en el mundo. No. Es una persona. Una persona, un ser personal. No se nos dice en Génesis 3 ni en los capítulos anteriores cómo Satanás llegó al huerto. Por tanto, no lo vamos a tocar hoy. Pero está allí. Es real y tiene sus intenciones. La Biblia nos habla de Satanás de otras maneras. Nos habla, por ejemplo, en Apocalipsis 12:9 como un dragón. Y ya es más que una serpiente, ese reptil, sino el dragón viene siendo el sistema diabólico. Es decir, ya no él en su manifestación personal, individual, sino ya él como ya armado en un sistema mundano contrario a Dios. Él es el dragón. Él es destructor, el adversario y calumniador. Para cada una de estas palabras, la Biblia en griego tiene otros nombres que vienen directos para nosotros. Pero lo que significa esas palabras son estos: destructor, adversario y calumniador. Cuando Juan habla de él, no en Apocalipsis, sino en su evangelio, contando la vida de Jesús, recuerda que Jesús habla de Satanás y que lo llama por estos dos nombres al menos: padre de mentira, homicida desde el principio. Mateo nos dice que él es el malo, pero no simplemente el malo de la película, no, él es el malo por naturaleza. Estaba hablando Juan en su primera carta que él es el maligno. Pablo se refiere a él como el Dios de este siglo, el que gobierna la corriente de este mundo, el líder de la fuerza demoníaca de maldad. Y Pedro habla de él como león rugiente, que está buscando a quien devorar. De tal manera que así, con este testimonio de los apóstoles, podemos decir que es una persona, es real, y que ninguno de estos calificativos son de palomita, sino que demuestran un antagonismo y una peligrosidad evidente. Amado hermano,
El pensamiento del cristianismo en relación con Satanás ha pasado de vaivenes como las olas del mar. Les mencionaré estos dos al menos. Por un lado, hay personas que redescubrieron la teología de los demonios en la Biblia y empezaron a ver demonios en todos los lugares. De tal manera que ya había demonios para cada una de las gripes, y para cada uno de los estornudos, y para cada uno de las fiebres. El demonio de esto, y demonio aquello, y demonio aquello, y demonio aquello. Tú tropezaste y te puso el pie de encima, y demonio en todos lados. Una omnipresencia demoníaca, y la causa, evidentemente, 100% de todos los males, de todas las cosas que pasaban en la vida que tú querías, era el diablo metiendo las manos. Ese mundo puso la demonología en el centro del culto y en el centro de todo diálogo, desplazando la majestad y la gloria de Dios y el centro de Cristo más que cualquier otra cosa. Pero por otro lado, está el comentarista que yo lo he usado a veces, de un mundo cristiano que yo no sé de dónde viene, donde han llegado a pensar que la obra satánica terminó y que no existe esa obra de ninguna manera. La mayoría de las personas que piensan así, déjenme decirle, viene por una experiencia cultural más que una lectura seria de la Biblia. Como no han estado cerca de una cultura donde la evidencia de la obra satánica es más evidente, mayormente en Occidente y Europa occidental, donde rara vez encuentras un santerismo, encuentras una idolatría vulgar, encuentras sino que una cultura diferente. Por la experiencia de generación en generación, más que por la lectura seria de la Biblia, terminan interpretando la Biblia a la luz de la experiencia de que esa obra satánica ya está eliminada o limitada en gran sentido. Amados hermanos, nosotros no somos los que vemos en cada sombra un demonio, pero debemos escuchar lo que dice Pablo, que no debemos ignorar sus maquinaciones. Yo no sé, yo hablo con algunos cristianos y a veces cuando yo hablo así de este tema, dice, ay, ¿por qué no hablamos otra cosa? Esto es tan desagradable. Bueno, déjenme decirles que es bíblico. Y toda la palabra de Dios es buena. No hablar de Satanás es ser infiel al testimonio de la Biblia. Y no estar discerniendo los espíritus es ser insensato espiritualmente. Porque va a estar recibiendo golpes y no sabe de dónde. Por tanto, no sabrás ni cómo defenderte. Por tanto, esto es lo que nos dice Génesis 3:1, primer verso. Hay Satanás. Viene con malas intenciones. No es bueno ni tan siquiera dialogar con él. Ahora, cuando él comienza a dialogar con la mujer, mira su estrategia. Lo primero que hace Satanás es poner en duda el carácter de Dios con respecto a su veracidad y con respecto a su bondad. Él dice, con que Dios le ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, sabe Dios que el día que coman serán como Él, conociendo el bien y el mal. En ese pequeño diálogo inicial, ya Satanás viene a poner en duda la palabra de Dios, su veracidad y su bondad al dar sus mandamientos. Amado hermano, en la raíz de todo pecado está la duda de la bondad de Dios. Porque si tú estás seguro que Dios es bueno, entonces su ley es buena. Por tanto, tú la vas a obedecer. Cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios, lo que estamos diciendo que hay algo independiente a la ley de Dios que es más bueno que lo que Dios tiene para mí. ¿No es verdad? Porque entonces debo desear esto, que la ley de Dios y Dios mismo me está privando de esto que es bueno.
la mujer realmente empezó a dudar. Empezó a dudar. Lo siguiente que hizo Satanás fue alterar la palabra de Dios. Quitó algo, puso otro, cambió los elementos, el orden de las cosas que estaba diciendo Dios y le dio un producto diferente. Alteró la palabra de Dios. Cosa que la mujer no dudó en repetir. Porque, por ejemplo, cuando ella contestó a Satanás, añadió esta frase: ni aún lo toque. Yo no sé si eso lo dijo Adán, pero Dios no lo había dicho. De tal manera que ella alteró la palabra de Dios y Satanás lo hizo en primera instancia, alterando la palabra de Dios. Mira, amado hermano, hoy la palabra de Dios está expresa de la manera más clara en la Biblia. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando tú lees tu Biblia y tú empiezas a dudar de una promesa, dudar de un mandamiento, dudar de la veracidad de un hecho milagroso en la Biblia, cuando tú empiezas a poner cuestionamiento al testimonio de la Biblia, ya Satanás te está susurrando a tu oído. Cuando tú recibes una doctrina falsa, no sana, Satanás está hablando a tu oído. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Timoteo capítulo 4, dice que en los postreros tiempos muchos escucharán doctrinas de demonios y prohibirán a comer algunos alimentos y de casarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la falsa doctrina nace de la boca de Satanás, alterando el consejo bíblico, de tal manera que es tan bueno y prudente que nosotros podamos entender la palabra de Dios y tener celo para recibirla de una manera recta, pura de Él. ¿Qué más hizo Satanás? Satanás avanzó en su estrategia y además de eso negó la palabra de Dios. Directamente, frontalmente, Satanás le dijo: no morirán, sino que sabe Dios, pero no morirán. Dios mismo había dicho que el día que comieren de ese fruto, ciertamente moriré. Y Satanás está diciendo: no van a morir, muchachos, tranquilo, tranquilo. Dios está exagerando, es lo que está queriendo. No morirán. Amado hermano, negar la palabra de Dios frontalmente es simplemente ofrecer una mentira en su lugar. Ofrecer una mentira en su lugar. Cuando leíamos anteriormente, le mencionaba en Juan capítulo 8, Jesús dijo lo siguiente: que Satanás es padre de mentira. Y cuando habla mentira, de sí mismo habla. Porque él es mentiroso desde el principio. Y homicida desde el principio. Cuando Jesús está hablando en el mismo pensamiento, en el mismo diálogo, mentira o mentiroso y homicida, ¿qué quiere decir? Quiere decir que creer las mentiras de Satanás produce en el corazón del hombre muerte espiritual. Cuando Satanás le dijo a la mujer: no morirán, ella debía decidir, tenía delante de sí dos testimonios: el de Dios que dice ciertamente morirá, y el de Satanás que dice no morirá. Y ella, ante la tentación, tenía que decidir a quién creer. Y en toda tentación, amado hermano, se nos presenta siempre el mismo escenario: la circunstancia, la persuasión del pecado, la persuasión de las personas que nos quieren llevar en un estilo de vida que desagrada a Dios. Se nos presenta como: esto es bueno, esto es lo que debe hacer, esto es lo que te recomiendo, esto es lo más recomendable en esta circunstancia, en tu situación, yo en tu lugar, yo hiciera tal cosa. Y comienza allí a destilar Satanás su veneno, estableciendo como premisa aquello que es mentira, porque quiere sustituir el mandamiento de Dios. Ante toda tentación, en todo momento coyuntural, espiritualmente hablando en la vida, tú tienes estas dos avenidas delante de ti. ¿A quién le vas a creer? ¿A Satanás o
a Dios. Amado hermano, en ese momento, esa dama debía decir lo siguiente: vete de aquí, Satanás, porque Dios dijo, y citar fielmente la palabra de Dios, dar media vuelta e ir a buscar a su esposo. Pero lamentablemente ella no hizo esto. Cuando Jesús vino, en Mateo 4 y también en Lucas 4, esa serpiente también se le presentó estando ahora en el desierto. Es interesante ver que el producto del pecado en el hombre ya no es un Edén, sino ahora es un desierto. Y Adán y Eva fueron tentados en el Edén, pero Cristo fue tentado ¿dónde? En el desierto, en un mundo que se había degradado y corrompido de tal manera que ahora sufría las consecuencias del pecado y la maldición del pecado en él. Pero es la misma serpiente y viene a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, él dijo, recuerda que la Biblia dice, este es Satanás hablando, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Así que lánzate del templo. Una vez más, usando la palabra de Dios, poniendo en duda la fe de Jesús en la palabra del Padre, la voluntad del Padre, sustituyendo la palabra de Dios, sacándola de contexto, tergiversándola, usando la misma palabra de Dios en contra del alma de Jesús. Pero Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y como la palabra de Dios no se va a contradecir nunca, aunque la Biblia dice lo que tú estás mencionando, lo estás usando mal, porque esta es la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Eso es lo que tenía que haber hecho Eva. Dar media vuelta e irse. Amado hermano, nunca podemos subestimar el poder de la seducción, de la tentación del diablo. Con el diablo, amado hermano, con el mundo de maldad, vamos a decirlo, con el pecado, no se dialoga. Se huye. Huye. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye. El que se cree estar firme, mire bien que no caiga. En ese instante, Eva creyó a la serpiente, extendió la mano y tomó del fruto y comió. Y no solamente comió, sino entonces buscó a Adán y le dio de comer. Amado hermano, Pablo nos dice en 1 de Timoteo 2:14 que Eva fue engañada de tal manera que para nosotros es claro que ella llegó a creer que en realidad Satanás tenía la razón. Eso es ser engañado. ¿Sabes qué? Yo no había visto las cosas como tú lo estás diciendo. ¿Sabes qué? Pues se me han abierto los ojos, veo las cosas diferentes. ¿Verdad que sí? Ella fue engañada. Pero Adán no fue engañado. Dice 1 de Timoteo 2:14 que él cometió pecado aún sabiendo lo que estaba haciendo. Por tanto, cuando además de Adán por ser responsable y esposo y cabeza del hogar, además de eso, por esta razón es que él es el responsable de que haya entrado el pecado al género humano. La mujer fue engañada, pero el hombre, Adán, no fue engañado, sino que desobedeció libremente el mandamiento de Dios. Si Eva debía haberle dado la espalda a Satanás y denunciar la palabra de Dios, ahora Adán tenía que haber dicho, ¿qué has hecho?
¿qué has hecho, mujer? Y buscar a Dios. Mira lo que ha pasado, ¿qué vamos a hacer? Pero no, él también extendió la mano y comió. Y en ese instante, en ese momento en que ambos han comido del fruto que Dios había dicho que no comiera, en ese momento ellos murieron espiritualmente. En ese momento ellos comenzaron a experimentar lo que era el pecado, no por el testimonio de Dios, sino por experiencia personal. Amado, en parte Satanás tenía esto de verdad en lo que decía. En ese momento, cuando tú comas del árbol, saberás como Dios, conociendo el bien y el mal. Dios conoce el bien y el mal. Pero ¿cómo lo conoce Dios? Porque ha pecado, sino porque sabe que es malo. Y sus criaturas, sus hijos deberían hacer igual. ¿Cómo deben saber el pecado? Por el testimonio de Dios. Dios dice que es malo. Ese es todo el conocimiento que yo necesito del pecado. Pero ahora ellos tenían un conocimiento diferente. Ellos tenían un conocimiento de experiencia, de un pecado personal. El conocimiento trascendía la información de que pecar era malo. Ahora era un conocimiento de comprensión de los efectos del pecado en sus propios corazones, en relación los unos con los otros, en relación con Dios y en relación con la creación. Nunca más se sintieron igual. Mira, amado hermano, cuando el pecado llega al corazón del hombre, en el instante antes de desobedecer, todo en la creación era armonía. Lo espiritual y lo material estaban en armonía. El mundo animal y la raza humana estaban en armonía. El hombre y la mujer se relacionaban en armonía. El espíritu del hombre, el alma y su cuerpo se relacionaban como un todo armónico. Todo en la creación estaba en una armonía perfecta. Pero el pecado entró y comenzó a desintegrarlo todo y a hacerlo pedazo todo. Amado hermano, nada bueno produce la desobediencia a los mandamientos de Dios. El pecado es la mayor tragedia que puede ocurrir en una vida, en un matrimonio, en una familia, en una iglesia y en una nación. La mayor tragedia que puede ocurrir a una familia no es perder el trabajo, no es ni siquiera perder la casa, es que sus miembros, al menos algunos de ellos, anden en pecado. En el momento que ellos conocieron que han pecado, dice también que conocieron que estaban desnudos. Eso quiere decir que había vergüenza. Pero antes de eso, quiero decirle que la desnudez era parte de ese diseño precioso de paz y armonía en la creación. A partir de ahora, la desnudez era símbolo de vergüenza. Y a lo largo de la Biblia, en Éxodo 32, 25, en Génesis 9, en Hechos 19 y en otros pasajes de la Biblia, se comenzó a presentar cómo la desnudez, la exhibición de cuerpo desnudo, están relacionados con otros grandes males, como la idolatría, el culto a demonios, la borrachera, las orgías y una lista interminable de pecados. En el mundo del orden perfecto de Dios, la desnudez era inocencia. Pero ahora, como producto del pecado, todo lo corrompió el pecado. Y vino la vergüenza. La vergüenza, amado hermano, es la conciencia lastimada de que hemos hecho mal y que ellos hicieron mal. Y además de eso, la culpa. La culpa.
vergüenza y culpa. Ahora, esto produce el pecado en el ser humano porque Dios nos creó con una conciencia que es un árbitro fiel a la ley de Dios. Aún los hombres que no conocen a Dios y que no tienen ley, dice Romanos que ellos son ley para sí mismos. Y esta es una de las evidencias de la creación de Dios, de que Dios es creador de todos los seres humanos. Amado hermano, no hay cultura en la tierra donde robar no sea malo, donde la traición no sea castigada, donde la mentira no sea repudiada, ¿no es verdad? Y también los valores, donde la sinceridad, la transparencia, la honestidad, la diligencia no sean premiados. ¿Por qué? Si en el mundo hay comunistas y hay capitalistas, si en el mundo hay gente súper desarrollada de primer mundo y hay de tercer mundo que no tiene ni un cepillo de dientes, ¿por qué, a diferencia de la cultura y de vivir en diferentes experiencias de vida, todos los seres humanos tienen bien claro lo que es bueno y lo que es malo? Y violentando lo que su conciencia dice que es bueno, lo que sienten, ¿qué cosa es? Vergüenza y culpa. Vergüenza y culpa. Esto es una evidencia de la existencia de Dios y es una evidencia de lo mal que le va al hombre cuando vive en su pecado. Cuando ellos sintieron eso, inmediatamente escucharon la voz de Dios. La Biblia nos dice que Dios se paseaba al aire del día. Esa frase nos da la intención de que estaba ocurriendo algo, no que fuera un evento aislado, sino que era algo cotidiano, algo que ellos aceptaban como normal. Dios estaba paseándose en el Edén, que pudiera entenderse como una presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, porque era una persona divina quien estaba allí caminando al aire del día. Ellos podían escuchar su voz, no en sus pensamientos, sino escuchar su voz como ustedes escuchan la mía. Ellos podían ver sus facciones físicas, estaba allí. Para mí era Cristo en el Antiguo Testamento, pero es Dios allí, caminando al aire del día. Dios se paseaba allí. Y cuando ellos escucharon su voz, ¿cuál fue su primer pensamiento, su primera intención? Esconderse. En los días anteriores, cuando Dios venía al Edén y escuchaban su voz, ¿cuál ustedes creen que haya sido la intención de esos corazones? Correr atrás del Creador, a sus brazos. Descubrimos tal cosa. Señor, mira qué mariposa más linda hiciste. Óyeme, ¿verdad que este lechoncito cuando lo hacemos así queda rico? ¿Cuáles serían esas conversaciones? Todo de paz, todo de bien, todo de armonía, todo de admiración. Señor, tú eres sabio. Señor, qué bueno tú eres. Señor, tú hiciste esto para nosotros. Tú eres increíble. Mira que tú pensaste en cada detalle. Esas serían las conversaciones. ¿Qué otras conversaciones? Ayúdame con mi suegra. No. No, amado hermano, pero en ese instante en que sus corazones estaban cautivos a las tinieblas del pecado, cuando escucharon a su Creador, no corrieron hacia Él, sino que corrieron de Él. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué terrible! Instante antes, Él es el proveedor, Él es el Padre amante, Él es el sabio, Él es el fiel, Él es el amigo. Cuando el pecado está en el corazón, Él es mi enemigo, es una amenaza, viene con juicio, ¡ay de mí! Esa diferencia lo hace el pecado en el corazón. No fuimos creados para eso. Ellos se escondieron, supuestamente, Nidia. Ellos se escondieron. Dios siguió buscándolo y le dijo: Adán, ¿dónde tú estás?
porque tú deberías estar aquí y no te veo. ¿Dónde tú estás? Ustedes saben que Dios sabía, ¿verdad? Dios le había puesto un... Ay, muchacho. Yo sé dónde tú estás. Pero ¿por qué le pregunto? Ya hablaremos de eso. Ahora, cuando ellos ya dicen, no puedo seguir, la voz insistente de Dios, y salen. Eso, ¿en qué tienda te compraron eso? Esto que tú tienes puesto, Adán, ¿qué es eso? Porque se habían cogido y se habían cubierto. Amado hermano, antes, piense esto, la creación era una ventana a través de la cual veían la gloria de Dios. Ahora, con el pecado en el corazón, la creación es usada para esconderse del Creador. ¿Y sabes qué? El hombre sigue haciendo lo mismo. Se esconde detrás de la comida, se esconde detrás de la bebida, se esconde detrás de las posesiones, se esconde de todo lo demás, se esconde en la vida, con cualquier cosa que yo pueda distanciarme de Dios, esconderme y que me llene, que me sacie, que me ocupe, Entonces, el Creador es sustituido por la creación. Por eso Romanos nos dice que el hombre, en lugar de dar gloria a Dios y darle gracia y adorar al Creador, en lugar de adorar al Creador, adoró la creación. Amado hermano, que Dios le haya hablado y que no le haya consumido en el acto, es un acto de la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios no haya ejecutado el juicio inmediatamente, es de la gracia de Dios. Que ellos hayan escuchado la voz de Dios y que hayan querido salir, es un trato de la gracia. Tenemos un Dios redentor, que aun cuando el pecado vino, desintegró todas las cosas, Él no nos abandonó, sino que Él vino por nosotros. Tenemos un Padre increíble en los cielos. Amado hermano, ¿qué fue lo que dijeron Adán y Eva? Bueno, yo estaría aquí la tarde entera, ustedes no, pero yo sí. Me quedan 10 minutos. ¿Qué están intentando Adán y Eva decir? Adán, dice Dios, ¿qué hiciste? ¿Por qué Dios sigue hablando? Por su misericordia. ¿Por qué Dios sigue preguntando? Dígame usted. Adán, ¿dónde está? Adán, ¿qué hiciste? Dios haciendo preguntas. Dios se sabe todo, pero ¿por qué hace la pregunta? ¿Por qué? Ok, para hacerlos recapacitar, para que ellos asuman su responsabilidad y confiesen. Porque cuando hay confesión, hay oportunidad de misericordia. ¿Qué hiciste, muchacho? Lo que salió fue esto. La mujer que tú me diste. Responsable del hombre, un valor. Vaya. La mujer, por su parte, dijo, la serpiente. Y la serpiente, joven, ¿qué tú crees que dijo? Amado hermano, lo que salió del corazón del hombre, y esto es efecto del pecado. Vean tomando nota, amado hermano. Esto es efecto del pecado. El pecado daña tanto el alma del hombre
que no somos capaces ni de aceptar que hemos pecado. Óyeme, el pecado es malo. No tenemos la capacidad de decir es pecado, sino que aún Dios hablando, Dios presente, desnudo ante su mirada, aunque nos tapemos con higuera, aún somos capaces de decir la mujer, y ten cuidado que el culpable eres tú que me la diste. Ese es el daño, Javi, del pecado en el corazón del hombre, que ni tan siquiera podemos responder a su voz sin su ayuda. No fue una confesión lo que es ellos dijeron. No fue una confesión, sino una justificación, una excusa. Amado hermano, Dios empezó a emitir un juicio. El primer juicio fue para la serpiente, y le dijo a la serpiente: sobre el polvo de la tierra te arrastrarás. Sabemos que la serpiente era un animal que estaba siendo usado por Satanás para hablarle a la mujer. Ahora, cuando le habla a la mujer, 3 puntos suspensivos allí. Cuando le habla a la mujer, él le dice a la mujer: yo te garantizo que vas a poder seguir teniendo la posibilidad de tener familia. Porque ese era su diseño, tener de la mujer y del hombre una familia, para así que poblar la tierra con su imagen. Tú vas a seguir pudiendo tener familia, vas a tener hijos, pero esos hijos los traerás a la vida con mucho dolor. Y ahora se vuelve a la mujer y a la serpiente, pero no la serpiente el animal, sino la serpiente tipificando a Satanás. Y le dijo: y un hijo de la mujer estará en enemistad con el hijo de la serpiente. El hijo de la serpiente morderá en el calcañar al hijo de la mujer, pero el hijo de la mujer le aplastará la cabeza. El hijo de aquella mujer es Jesucristo. Que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que viniendo el cumplimiento del tiempo, Jesús nació de mujer y nació bajo la ley, para recibir en su cuerpo en la cruz la maldición de nuestros pecados, nuestra vergüenza, nuestra culpa. En la cruz Jesús la llevó. Sí, esos clavos, esa corona de espinas, ese maltrato, esa violencia contra Cristo fue la mordidita en su calcañar. Pero cuando Cristo murió en la cruz y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y resucitó con poder al tercer día, con la resurrección de Cristo posterior a su sacrificio en la cruz, Satanás fue destruido para siempre. Él aplastó su cabeza en victoria. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, en el mismo día en que surgió el pecado y lo destruyó todo, Dios garantizó que resolvería ese problema del pecado para siempre. Un día. Amado hermano, gloria a Cristo, gloria al Señor, gloria a su nombre. ¡Aleluya! Entonces, inmediatamente resolvió el problema. El pecado produjo vergüenza y culpa. La vergüenza y la culpa llevaron a esconderse al hombre y a vestirse inapropiadamente para presentarse delante de Dios. Déjame decirte que cualquier cosa que no sea Cristo, su sangre, su cruz, no podemos usarla para presentarnos delante de Dios y ser aceptados.
Puede ser religiosidad, puede ser conocimiento, puede ser experiencia, puede ser sacrificio, puede hacer lo que quiera hacer. Si no es Cristo, su sangre, su cruz, no hay esperanza para perdón de pecado. No hay higuera que nos puedan tapar, que confeccionemos nosotros de la vista del Santo de Israel. Ahora, por tanto, es Él quien tiene que vestirnos. Es Él quien tiene que proveer las ropas. Por eso dice que lo vistió de pieles. Pero espérense un momento, Robert. Para que hayan pieles, tienen que haber animales. Y esos animales no hablaron con Satanás. Y esos animales no comieron del árbol prohibido. Y esos animales no violaron la ley de Dios. Sin embargo, murieron inocentes por los culpables. Y tomó esa piel después del sacrificio y los vistió, los arropó. Amado hermano, pasó mucho tiempo, miren, créanme, mucho tiempo en la historia de Israel, hasta que un día Juan el Bautista miró a Jesús y le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. La Biblia es extraordinaria, ¿no? Estamos hablando de miles de años después. Y viene a cerrar el círculo. En Edén se sacrificaron animales inocentes por los culpables para revestir de su justicia la culpa del pecado. Y en la cruz, Él se despojó de su propia justicia para arroparnos a nosotros, que no teníamos cómo vestirnos para ir delante de Dios. Él en la cruz quedó desnudo, avergonzado y culpable, siendo inocente. Aleluya. Y hoy, yo puedo partir hoy. Yo puedo partir hoy. Hoy yo puedo partir al Señor. Cuando yo entre en su presencia, yo no entraré desnudo. Yo tendré ropas. Mis ropas serán blancas. Aleluya. Porque fui vestido y limpiado por Jesucristo. Aleluya. Amado hermano, y para que no abaratemos, no menospreciemos la gracia de Dios, quedó aún la sentencia. El hombre sí murió, ¿no es verdad? Espiritualmente. No inmediatamente por la gracia de Dios, de manera física. Pero vino esta sentencia. Qué triste, qué triste. Miren, cuando leemos en el capítulo 2, versículo 14, creo que es, dice que Dios terminó el huerto y puso al hombre. Esa es la palabra, lo puso en el huerto. ¿Y cómo lo hizo? Lo tenía todo preparado, todo en orden, ya todo está listo. Venga, mis bebés, al huerto. Pero cuando el pecado entró en el alma del hombre, aún a pesar de la justicia, aún a pesar del perdón, aún a pesar de la misericordia, aún a pesar del sacrificio, esta es la palabra de Dios. Gente, nos dice que Dios expulsó al hombre y a la mujer del Edén. Los expulsó. Porque en el Edén de Dios hay un solo Dios. Y todos los demás hacen su voluntad para vivir en armonía con Él. Pero si el hombre peca, se está haciendo a sí mismo su propio Dios. Y su voluntad es la ley. Y eso no pasará como inocente delante de Dios. Para vivir en el lugar de bendición hay que vivir en obediencia. Por eso Él lo puso fuera de Edén. Vamos, hermano. Esto puede partir del corazón a cualquiera que ame la palabra de Dios y ame a Dios. Como un Edén que fue creado para mostrar la gloria a Dios y vivir en deleite eterno con el ser humano, y el hombre fue puesto allí en medio con todo provisto. Ahora no hay lugar para él en el Edén.
y terminó fuera. Para nosotros hoy, ahí termino con Génesis 3. Para nosotros hoy hay una esperanza extraordinaria. Escucha esto, Robert. Dice Hebreos capítulo 13 que Cristo salió fuera del campamento llevando nuestros vituperios, llevando nuestros pecados. Él salió fuera del campamento, murió por nosotros fuera del campamento, para nosotros que estábamos fuera del Edén, fuéramos de regreso al Edén. Él es el dueño del Edén, Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño, Él merece toda la gloria, el agradecimiento, la alabanza, pero Él salió como un excluido, Él salió fuera, a los condenados, para tomar su lugar en la cruz, de tal manera que nosotros tuviéramos un camino de regreso a casa. Gloria a Dios. Tenemos un Dios increíble, tenemos un Salvador extraordinario y tenemos una palabra de Dios que es más sabia que los hombres. Oh Señor, Padre, mi corazón estalla en adoración, en alabanza, en gratitud, porque tú eres bueno, eres sabio, eres poderoso, eres extraordinario, Señor. Oh Señor, no hay nadie como tú haces todas las cosas perfectas. Padre, tus propósitos son puros, tu determinación es inquebrantable. Oh Señor, gloria, gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre por siempre, Señor. Gracias, gracias. Cuando estábamos desnudos, avergonzados y culpables, tú nos revestiste. Sí, Dios, sí, sí. Cuando estábamos excluidos, fuera, desechados, tú nos diste un lugar ahora en tu reino. Tú nos has dado un camino de vuelta a casa. Ahora hay un Edén en nuestros corazones. Tú los riegas con tu presencia. En nuestras almas purificadas hay armonía contigo, nuestro Creador. Gracias, gracias porque podemos pasearnos contigo al aire del día. Y tu voz no nos condena, tu voz no nos hace huir, tu voz nos hace correr hacia ti. Sí, Señor. Padre, si hemos pecado y tenemos conciencia ahora del pecado, pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. No quiero presentar excusas. Mis hermanos, estoy seguro que tampoco quieren presentar excusas. Todos pedimos perdón. ¿No es verdad, iglesia? Pedimos misericordia. Y queremos, Señor, que tú nos dé la paz de tu misericordia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que he visto en sus ojos el apetito por tu palabra, el deleite en tu voluntad. Gracias por ellos. Cristo por siempre Rey. Cristo por siempre nuestra gloria. En el nombre de Él oramos y adoramos y te servimos por siempre. Amén.